Queridos oyentes, querida iglesia, queridos amigos, hermanos, hermanas, querida familia, saludos desde Suiza, Basilea, saludos a todos los que en este momento nos escuchan, también a los que más tarde se van a conectar y a los que a través del canal de YouTube que tenemos, Iglesia Renacidos Basel, van a ver esta prédica. Les doy un fuerte abrazo, muchos saludos y en este día, en esta mañana, queridos oyentes, estoy muy contento de volver a poder estar aquí, reunidos en espíritu, quizás separados, pero sí unidos en espíritu, porque lo que estamos haciendo aquí es, en cierta manera, conectarnos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y así quiero dar gracias a Dios por este momento. Y quiero, para empezar directamente, ir a la oración. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo precioso que tú nos permites estar aquí, delante de ti, de poder estar aquí, Señor, entrando en tu presencia con acción de gracias, Señor, porque es lo que hacemos, dándote las gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, como por todo lo que has hecho por nuestra congregación, Señor. Levantamos tu nombre en alto sabiendo que tú tienes la victoria y de esta manera nosotros también, Señor. Ayúdanos en esta mañana a abrir nuestro corazón hacia tu palabra, nuestra mente, Señor, para que la verdad nos ilumine, para que tu Espíritu Santo transforma nuestro carácter, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y para que podamos en esta mañana otra vez salir edificados, Señor, enseñados en tu palabra, edificados, y de esta manera salir bendecidos, Señor. Yo te doy gracias y te pido que tú tomas el control ahora mismo de toda esta tu palabra, Señor, que tú me utilices como canal de bendición para tu pueblo, Señor, y que cada uno que escuche hoy este mensaje, Señor, que se pueda dar cuenta de que tú eres real, que tú eres un Dios vivo y que la palabra tuya, Señor, es viva y eficaz y no es algo que no es actual, sino, Señor, que pueda cada uno entender que esta palabra tan preciosa, Señor, nos es útil, Señor, en cada nuestro caminar, Señor, nuestro caminar diariamente, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, que el Señor le bendiga grandemente. Miren, los que están conectados ahora seguramente se acuerdan de la prédica anterior, la cual le puse como título, Esto no es asunto tuyo. Sí, y estábamos hablando un poco del intento del gobierno de quitar la identidad de la iglesia. Sí, y quiero seguir un poco en este tema para hacerte ver en esta mañana que el enemigo quiere quitar la identidad de la iglesia, quiere quitar los utensilios, pero también te quiero hacer ver de que el enemigo está tratando muy fuertemente en quitar tu identidad como hijo de Dios. Y por esto yo quiero volver a la misma escritura de Daniel capítulo 1 y vamos a leer ahí desde el versículo 1 hasta el versículo
5. Amén. Cada uno busca en su Biblia Daniel capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer ahí y después vamos a seguir un poco más, otra vez hasta el capítulo 8, hasta el versículo 8, perdonen, pero en el momento hasta el 5. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición de nuestro Trino Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, querida iglesia, todos conocemos la historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sí, todos hemos escuchado muchas prédicas, muchas enseñanzas sobre este periodo de un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, ¿sí? Y cómo podemos leer aquí en este pasaje bíblico, podemos ver que en un momento en la historia del pueblo de Dios hubo un gran cambio de gobierno. Bueno, hubo varios, pero aquí podemos ver el gobierno cambiado, que hubo un nuevo gobernador, nuevo rey. O sea, es decir, que entró en este momento un nuevo rey con nuevas reglas, con nuevas normas, nuevas leyes. Entró un pueblo ajeno, con costumbres ajenas. Se podría decir que el pueblo de Dios en este momento estaba bajo un nuevo orden, ¿sí? Y bajo este nuevo orden, bajo este nuevo régimen, podemos ver también que en este tiempo adoraron a otros dioses. Es lo que la palabra nos dice, ¿sí? Porque sacó parte de los utensilios del templo y se los llevó y los puso, los colocó en la casa del tesoro de su Dios. O sea, no adoraron al mismo Dios, no adoraron al Dios de Israel. O sea, todos estaban bajo el mando del rey de Babilonia, y conocemos el nombre, su nombre, Nabucodonosor. Ahora, quiero ir contigo para desglosar un poquito la historia, ¿sí? El primer personaje que encontramos aquí en esta historia es el rey Joacim, ¿sí? Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿sí? Ahora, este rey de Judá, Joacim, cuyo nombre significa Jehová es quien levanta. Este nuevo rey de Judá, Joacim,
no es lo que nos dice su nombre, porque de hecho no era, en específico en este momento, no era, digamos, Dios que lo levantó, que lo puso en el trono, sino más bien, si miramos la historia, era Faraón. Era el faraón de aquel tiempo que lo ha puesto en su trono, ¿sí? Y ahora, si miramos el segundo personaje que aparece aquí en este versículo 1, el segundo gran protagonista de esta historia, ¿sí? Podemos ver que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, segunda parte del versículo 1. Ahora, tenemos que entender que el rey de Babilonia, de hecho él en este momento, cuando sitió a Jerusalén, él estaba en guerra contra egipcio. Él estaba contraatacando a los egipcios porque en este momento, en aquel tiempo, el faraón invadió a Babilonia. Y en consecuencia a esto, consecuencia a la invasión del faraón a Babilonia, Nabucodonosor contraatacó y derrotó a los egipcios en Carquemis. Era el lugar donde derrotó a los egipcios. Y en camino de ida o de vuelta, él sitió a Jerusalén, quien en este momento, de cierta manera, de una manera obvia o no, era más bien leal al faraón de Egipto, ¿sí? Ahora, hemos escuchado el significado de Joacim. Ahora te quiero mostrar también lo que quiere decir Nabucodonosor, porque es el nombre, es una transliteración hebrea del nombre babilónico Nebuchadnezzar. Y esto quiere decir, tiene como significado, Nebú protege la corona, ¿sí? Esto es el significado del nombre babilónico de Nabucodonosor. Ahora bien, sabemos que Nabucodonosor, y lo hemos hablado en la prédica anterior, ¿sí? Él confiscó parte de los utensilios santos del templo. Y esto lo hizo no así nomás. Él tenía una estrategia detrás de todos sus movimientos, ¿sí? Él lo que quería hacer es robarles la identidad en la forma en que adoraron a Dios, para disminuir su fe. Lo hemos hablado en la prédica anterior. Y para interferir, para ser obstáculo en la comunión con Dios. Y miren, en todos los movimientos que Nabucodonosor estaba haciendo, él demostró con sus hechos que era un sabio administrador y un buen estratega. Mire, la palabra de Dios, Daniel 1, capítulo 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, no llevó de una vez todas, ¿sí? Todas las herramientas. No confiscó de una vez todas las herramientas. No cortó de manera radical lo que representaba la cultura del pueblo judío y su fe, ¿sí? Por partes.
Él entró, por partes cortó, como Jack, ¿sí? Cortó lo que para ellos era la adoración. Y ahora, también leyendo la Biblia, leyendo la historia de Daniel y sus amigos, podemos ver que la historia nos narra y nos hace ver que el rey Nabucodonosor, en su astucia, llevó cautivos a los jóvenes de aquel tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él llevó cautivos a los jóvenes. De esta manera, déjame decirte que Nabucodonosor se llevó la futura generación de líderes de esta nación. Esto fue el propósito para trastornar su identidad y para subyugar de esta manera al remanente que no fue trasladado de inmediato a Babilonia. Podemos ver que el rey actuó con mucha astucia. Con mucha astucia. El rey llevó cautivos las luces brillantes del futuro de Judá. Él se llevó cautivos los que fueron enseñados, ¿sí? Con normas morales, normas y reglas espirituales, jóvenes instruidos en la sabiduría. ¿Sí? Dejó atrás los viejitos, ¿sí? Y esto también con un propósito. Se llevó la generación, la que para este nuevo orden, de cierta manera representaba una amenaza. Daniel 1, vamos a leer Daniel 1, el 3 y el 4. Daniel 1, nuestra Biblia, Daniel 1, el 3 y el 4. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De hecho, querido oyente, de hecho aquí podemos ver la manipulación de parte del rey Nabucodonosor. Vemos la manipulación del rey de Babilonia. ¿Sí? La manipulación que tenía un propósito: quitarle la identidad al pueblo de Dios y de esta manera desviar al pueblo santo. Los ancianos los dejó atrás para morir, porque ¿quiénes eran los que sustentaban a los ancianos? Conforme a las costumbres judías, ¿sí? Con la muerte, con dejar atrás a los ancianos, de esta manera, él podía lograr que las leyes, las normas morales disminuyen, dejando atrás la vieja generación, que tarde o temprano iban a morir. Se disminuirán también las leyes espirituales que era conocido en medio del pueblo de Dios. Quedarán en el olvido las sendas antiguas. Era una estrategia para introducir las normas y las leyes en este pueblo
que Él conquistó, en esta tierra que Él conquistó. ¿Sí? Ahora, miramos lo que está sucediendo alrededor nuestro. Actualmente aquí en Suiza, hablamos solo de aquí, Suiza, podemos ver con claridad que hay mucho empeño en este momento para adoctrinar a los jóvenes, para darles nuevo rumbo a los niños que ahora mismo están creciendo. Y este adoctrinamiento toma plazo en la escuela, donde les enseñan inclusión de todo, en las noticias, donde más y más se habla de la aceptación de toda clase de costumbres que van en contra de la palabra de Dios, en la política, que más bien se ha vuelto ya no tanto democracia, sino dictadura, y en las películas, que hay un continuo bombardamiento de escenas perversas, de un lenguaje perverso. Todas estas cosas, ese empeño de aquel que gobierna para desviar, para trastornar el camino de la nueva generación. Quieren cambiar las normas y los mandamientos de Dios en esta nueva generación, enseñándoles lo que le dicta este gobierno terrenal. Y nosotros sabemos que no concuerda las tinieblas con el reino de Dios. Son polos opuestos, el reino terrenal con el reino de Dios. Y hoy te quiero hablar de la resistencia a lo que el gobierno terrenal quiere dictarnos. Los que queremos adorar, queremos vivir bajo las normas y las reglas de un reino espiritual. Hoy quiero hablar de la resistencia a este gobierno que con sus nuevas normas y directivas quiere acortar la fe, quiere acortar, disminuir nuestra adoración a través de estas normas y reglas que Él nos está dictando. Y déjame decirte que ahora mismo el gobierno está bajo condiciones extremas, y por eso le es permitido de dictar, de formar, de hacer nuevas leyes. Pero en el último comunicado del gobierno se ha dicho que están trabajando de implementar estas nuevas reglas, estas nuevas leyes en la ley regular. O sea que bien posible es que vamos a seguir con estas mismas leyes que tenemos ahora de aquí en adelante, porque el gobierno está trabajando para implementar todo esto en las leyes normales, cuando ya no es el caso de emergencia como lo teníamos ahora, ¿sí? Quiero hablar de la importancia hoy de nuestra firmeza. Quiero hablar hoy de la importancia de no dejarse mover, de no dejarte influenciar, de seguir adelante. Tus pies puestos en la roca que es Cristo Jesús. De no desviarte de tus convicciones. Quiero hablarte de esta fe, la que podemos ver en esta historia. Y te quiero hablar de la fidelidad en lo que Dios nos ha dado, de serle leal. Todo lo que hemos visto en la historia, en los primeros versículos de Daniel, ¿sí?,
Es el intento del rey de Babilonia para desviar el pueblo de Dios de su propósito. Todo lo que hemos visto ahora en estos pocos versículos es el intento del rey de Babilonia de cambiar la dirección de la adoración de una nación santa. Y esa porción bíblica efectivamente es el reflejo de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo, no solamente acá en Suiza. Es el reflejo de lo que nuestro enemigo está intentando hacer con cada uno de nosotros. El rey de Babilonia no hizo traer incrédulos a su palacio para que les enseñasen las normas, las reglas, las doctrinas, las leyes y la lengua de los caldeos, sino todo el contrario. Fueron escogidos porque eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Fueron llevados para adoctrinarlos y para contaminar su interior con una comida inmunda, sacrificada a otros dioses, y de tomar de un vino ajeno. Daniel 1, capítulo 1, versículo 3 y 4, volvemos a leerlo. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, lo que hemos leído ahora aquí es una muestra de lo que fueron trasladados. Eran los que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora aplicándolo al día de hoy, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los del linaje real? ¿Quiénes son que han recibido enseñanza en toda sabiduría, sabios en ciencia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y ahí lo podemos ver claramente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nosotros el pueblo santo de Dios. Y sabemos que nosotros ahora mismo vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, querido oyente, tenemos aquí la historia de cuatro personas del linaje real. Tenemos la historia de un muy pequeño remanente que no se dejó contaminar, que no se quería poner bajo el mandamiento del nuevo orden, de las nuevas normas y reglas que había en esta tierra. Se sometieron a muchas cosas, pero no en lo que en su conocimiento era pecado en contra de Dios, y no se sometieron ni a una adoración que el nuevo rey quería imponer sobre ellos. Porque en un momento hasta se tenían que inclinar delante de una estatua, y ellos dijeron, no, conmigo no cuentes, hasta aquí llegamos, pero no. Esto conmigo no. Podemos ver aquí una historia de un pequeño remanente fiel. El mundo para ellos había cambiado completamente.
completamente nuevos mandamientos, nuevas leyes, nuevas normas morales, todo había cambiado, pero vemos a 4 personas. Vemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías viviendo bajo un nuevo orden, pero luchando por lo que para ellos significaba de vivir en santidad, de poder adorar a su Dios. Es la historia de un pequeño remanente luchando por sus creencias. Y en ellos podemos ver un ejemplo de la resistencia a las influencias babilónicas. En esta historia podemos ver un ejemplo de perseverancia. Y en esta historia también podemos ver un ejemplo de firmeza. Esto es lo que podemos sacar de esta historia. Pero vamos a mirar también las artimañas y la estrategia de Nabucodonosor, la que utilizó en aquel tiempo para comprender un poquito más lo que está sucediendo hoy en día. Lo primero que hizo Nabucodonosor, ¿sí?, de quitar algunos utensilios de su templo, ¿sí?, y se llevó la nueva generación de líderes de una nación santa. Se los llevó para adoctrinarlos, se los llevó para enseñarles todo lo que tenía que ver con el nuevo orden que él estaba implementando en este pueblo, en esta nación, en esta tierra que él había conquistado. Daniel capítulo 1, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey, para adoctrinarlos y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y esto el rey lo mandó hacer durante 3 años. Y después de estos 3 años de adoctrinamiento total, tenían que presentarse para un examen. Y este examen determinaba su futuro. Este examen era o servir bajo el régimen de este nuevo rey o de ser decapitado. O sea, servirle a un Dios ajeno, a un rey ajeno, o de morir. Estas eran las opciones las que tenía estas personas. Entonces, en el hecho de que ellos se rebelaron, esto nos muestra también un corazón muy valiente, un corazón confiando en un Dios que puede salvar de cada situación. Esto nos muestra que este pequeño remanente tenía un corazón confiando plenamente en un Dios que la historia nos hace ver que salvó a su pueblo de muchas situaciones, de muchos peligros, que ha salvado a su pueblo de una muerte segura, ¿sí? O sea, llevó a esta nueva generación a su territorio, al territorio de Babilonia. Y lo que hizo después revela lo que está haciendo hoy en día, porque enseguida les hizo cambiar sus nombres para cortar con su pasado,
para cortar con cada relación cultural, para cortar con cada norma moral que ellos tenían. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro Dios nos llama por nombre. Él conoce a sus ovejas y los llama por nombre. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo intenta hacer? ¿Qué es lo que el rey de Babilonia hizo con este pequeño remanente para que se desvíen? Cambió los nombres. Cambió el nombre de Daniel, cuyo significado es Dios es mi juez. Lo cambió en Belsasar, que quiere decir siervo de Baal. Ananías, el Señor da gracia. El Señor da gracia. Lo cambió en Sadrach, iluminado de Acú, que era un dios de ellos. ¿Sí? Misael, que quiere decir ¿quién como Dios? Lo cambió en Mesac, ¿quién como Acú? Otra vez puso un nombre que exalta un Dios falso. ¿Sí? Azarías, cuyo nombre significa el Eterno es mi ayuda. Y esto también lo podemos ver en la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene del Eterno. Mi ayuda es el Eterno. Azarías, el Eterno es mi ayuda. Y le puso el nombre Abed-Nego, cuyo nombre significa siervo de Nebo, otro de estos falsos dioses, otro de estos dioses que no pueden salvar, que el único propósito de ellos es de desviar y de enviar a las personas a una vida eterna apartada de Dios. Esto es un ataque abierto de parte del rey a la nación santa, con la intención de cambiar sus identidades, con la intención de cambiar sus costumbres, con la intención de cambiar hasta su idioma, el lenguaje, las palabras que utilizan, el idioma, la fe también querían cambiar. ¿Qué es lo que notamos hoy en esta tierra? Yo me acuerdo el lenguaje que nosotros utilizamos y a veces nos salió una palabrita, pero teníamos miedo de las consecuencias. Y ahora todo ha cambiado. Casi, si tú miras en las noticias, en las películas, en todo lugar, los jóvenes en la calle, el lenguaje que utilizan hoy en día es horroroso. No tienen freno, no tienen normas morales. Y se nota en lo que hablan y cómo hablan. Porque una de las cosas que es es una señal de una conversión genuina, es el poder manejar la lengua. Es el cambio del vocabulario. El cambio de idioma. Y ahora, lo que hizo Nabucodonosor es la manera de convertirlos de a poquito en babilonios. La palabra de Dios, te digo, es un gran tesoro. Y es una verdad que no se puede mover. Y la palabra de Dios no es un libro antiguo, sino la palabra de Dios es una palabra muy actual. Y a través de la palabra de Dios, nosotros, tú y yo,
podemos entendemos lo que está sucediendo actualmente alrededor nuestro. Podemos ver lo que está detrás de los acontecimientos del año 2020. El propósito del rey de Babilonia siempre ha sido el mismo. El propósito del enemigo, de nuestro enemigo, siempre ha sido el mismo: de desviar el pueblo de Dios. Él no viene para engañar a los suyos, sino ha venido para engañar a los que temen a Dios, a un pueblo santo. Quiere robar, quiere trastornar lo que es nuestra identidad en Cristo Jesús como pueblo del Dios viviente. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este tiempo? Hay personas que se están levantando, que casi se le está adorando como a un Dios, porque prometen una vacuna que soluciona todos los problemas, que están prometiendo, que están haciendo señales grandes en este momento para desviar la mirada de un pueblo que mira a Dios a lo que ellos consideran su Dios. Esto es lo que está ocurriendo actualmente. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Y a través de Él tenemos el don del discernimiento para saber de dónde vienen las cosas, para destapar, para ponerlo en evidencia al enemigo y para mostrar a la luz del día todas las artimañas que él utiliza para manipular, para engañar. El rey Nabucodonosor, aquí volviendo a esta historia, en su supuesta generosidad, mire qué bueno es este nuevo rey, te llevó cautivo bajo nuevos órdenes, pero mire, querido pueblo, este nuevo rey es tan generoso, te deja de compartir su banquete, de dar de su comida. ¡Qué lindo, che! Y que seguramente en los ojos de muchos es un gran honor. Oh, ahora sí volvemos a las iglesias. No importa, comemos lo que nos sirven, pero ¡ay, qué generosos que son! En los ojos de muchos podría ser un gran honor de poder participar del banquete de este nuevo gobernador, bajo estas nuevas normas, bajo estas nuevas leyes. Pero nosotros entendemos que esto sería una manera de contaminarse interiormente. Nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que esto sería también una manera de debilitarse. Porque esto es lo que quieren hacer, debilitar al pueblo de Dios. Pero ha llegado el momento, como lo podemos ver también en esta historia, que este pequeño remanente se tiene que rebelar en contra de esta comida del rey. Esto no es asunto
de César, sino es asunto de Dios. En el mundo entero, escucha bien esto, cada año en el mundo entero mueren 56 millones de bebés por aborto. 56 millones de abortos. Y el mundo está aplaudiendo. Y en casi todos los países propagan esta nueva ley de que es legal, que sí, qué bien. Y hay países en Europa que la cifra de abortos supera la cifra de nacimiento. Es una cosa increíble. Es una cosa que está sucediendo ahora mismo, y aquí en esta historia podemos ver que hay un remanente, que hay Daniel con sus amigos que se oponen a contaminarse desde el interior. No pueden hacer nada en la situación que están puestos, pero sí una cosa pueden hacer: ser fiel a este plato de comida para no contagiarse, para no pecar en contra de Dios. Como les dije en la última prédica, yo no llamo a una rebeldía en contra del gobierno. Romanos 13 nos habla bien claro que nosotros nos tenemos que someter a las normas y reglas de este gobierno, pero ahí está hablando del gobierno terrenal, no está hablando del gobierno celestial, porque nuestro reino no es terrenal, sino es celestial. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mi adoración es para Dios, no es para el César, ni es para este gobierno. No me dejo dictar en qué hora que yo tengo que arrodillarme y en qué dirección me tengo que arrodillar para adorar, y menos si tengo que adorar una estatua. Entre todos los que fueron trasladados en esta historia, había un pequeño remanente que se propuso en su corazón de no contaminarse. Y ahí vamos a leer ahora Daniel capítulo 1, versículos 6 hasta el 8. Amén. O sea, entre este remanente, entre la generación que fue trasladada a Babilonia, aquí habla, la Biblia nos dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, y lo hemos mirado, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y en el versículo 8, continuación leemos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Él propuso en su corazón de no contaminarse. Ahora bien, entre todos los hijos de Israel que fueron deportados, que han vivido la misma situación, que estaban bajo el mismo gobierno, bajo las mismas directivas, todos encontramos un remanente. Hemos visto que había un grupito que no se dejaba influenciar de tal manera de dejar su Dios al lado. Podemos ver que hay un grupo pequeño de personas que
no se quería contaminar con todas las consecuencias que esto hubiera podido llevar, ¿sí? Y les dije en la última prédica también, hoy en día hemos visto que representantes de la iglesia fueron a hablar con el gobierno y las normas y reglas, las nuevas directivas son el resultado de esta charla con el gobierno, ¿sí? Yo sé que muchas iglesias en todo el mundo necesitan, ¿sí? Necesitan abrir por diferentes razones, monetario, ¿sí? Hay diferentes razones por lo que las iglesias se ven en la obligación de abrir, ¿sí? Y yo entiendo todo esto, pero yo, como les dije la última vez, esto no es asunto del gobierno. Yo sé que la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse, porque es algo esencial para nosotros. Y de ahí también podemos ver la astucia, la manipulación del enemigo en contra del pueblo santo, ¿sí? Querida iglesia, hay países que pueden tener cultos de 15 minutos. Hay países en el cual pueden tener culto de 1 hora. Aquí el horario es abierto, pero sí nos quieren poner bozal, no podemos cantar. Y si vamos un poco a la antigüedad, la máscara, el bozal, que ahora con tanto entusiasmo muchos se ponen, hasta en el mismo color que su ropa. Los esclavos llevaban bozales. Bozales era un método para hacer callar a las personas. Y el bozal era herramienta de tortura. Y hoy en día estamos en un tiempo de que uno va a la tienda y puede comprar el bozal con el diseño que a uno le gusta. Y yo me pregunto, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está lo que Dios nos enseña a través de la Escritura? ¿Cuántos? No hablo de la iglesia únicamente, pero ¿cuántos muchos se dejan contaminar con estas nuevas costumbres, con esta nueva fe que dice, todo es lícito, todo lo puedes hacer porque de tal manera esto es lo único que vas a vivir. Después de esta vida no hay nada. Me sorprendo, estoy sorprendido cada día nuevamente de cuánta gente se somete a una dictadura que es una dictadura subliminal, ¿sí? Y esto lo abrazan con gozo. Si vamos a ver lo que quieren hacer, por ejemplo, en Alemania, hace 3 semanas atrás surgió la ley de que el que no se hace vacunar va a perder derechos humanos, ¿sí? Ahora bien, el gobierno la semana pasada dijo,
la vacuna no va a ser obligatoria, cada uno puede decidir si la quiere poner, pero ahora bien, si miramos si miramos lo que en verdad está sucediendo, podemos ver que si no tienes la vacuna, no vas a poder trabajar. El contacto con otras personas va a ser prohibido. Si no tienes la vacuna, no vas a poder viajar, quizás adentro de tu país sí, pero para cruzar frontera, para subirte a un avión, vas a tener que demostrar que has sido vacunado. Pero, claro, la vacuna no es obligatoria, cada uno decide. ¿Sí? Y yo te digo, querido oyente, querida iglesia, que todo lo que está pasando hoy en día tenemos que estar bien pilas, bien atentos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque aquí en esta historia que hemos leído, que estamos desglosando un poquito, podemos ver a un remanente que dijo, no, nosotros hasta aquí llegas. Nos sometemos a mucho, pero no nos vamos a contaminar con algo que para nosotros es considerado inmundo, pecado, y no vamos a arrodillarnos delante de un Dios ajeno. Nosotros servimos al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. La porción bíblica nos da una advertencia bien clara de lo que el enemigo intenta hacer actualmente. Es advertencia de lo que el diablo intenta hacer contigo. Recuerda que a los suyos no tiene que engañar, sino más bien dice la palabra de Dios que de tal manera engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El enemigo lo que quiere hacer, cambiar tu identidad como pueblo santo, pero tú y yo sabemos que somos hijos de Dios y tú y yo sabemos quién es nuestro Padre y quién es nuestro Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El enemigo quiere trastornar todo, quiere cambiar tu fe, pero tú y yo sabemos en quién creemos. Y tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Romanos 10. Vamos a ver lo que dice Romanos 10 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú y yo sabemos que hay un solo nombre aquí dado a los hombres en la tierra, en el cual tú y yo podemos ser salvos. Y querido oyente, yo te digo otra cosa. ¿Sí? Mateo 7:24, cualquiera pues, escucha bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y nuestra roca es Jesús. El enemigo quiere cambiar tu destino eterno. Él quiere cambiar a dónde tú vas a terminar. ¿Sí? Porque Él dice que después de aquí no hay nada, pero tú y yo sabemos en dónde vamos a pasar la eternidad. Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón,
Querida iglesia, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Querida iglesia, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra de Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón. Mi esposa lo dijo el viernes, lo dijo el miércoles en el estudio bíblico. No tengan miedo. La pastora habló de esto 365 veces. Encontramos la palabra de Dios, que no tengan miedo, que no se turbe vuestro corazón, querida iglesia, en frente de esta situación. No importa en dónde te encuentras, no importa las circunstancias. Podemos ver en la historia de Daniel y sus amigos una situación difícil, unas circunstancias que eran de verdad muy, pero muy difíciles. No importan las dificultades. Recuerda una cosa: Dios siempre estará contigo. Confía en Dios y sé firme, porque de esto estamos hablando hoy. ¿Recuerdan? De esto estamos hablando hoy, de la integridad, de la firmeza, de nuestra fe, de nuestras costumbres. Confía en Dios y sé firme. No te dejes desviar ni contaminar. Hay una manera de adorar a Dios y la hemos leído también en la prédica anterior, Salmo 150. Alabar a Dios. Todo lo que respire alabe a Jehová. Y ahí hay una descripción de cómo alabarlo. Y tenemos también en Romanos 12 una definición de qué tiene que ser nuestra adoración. Nosotros como sacrificios vivos, agradables a Dios. ¿Sí? Confía en Dios y no te dejes desviar de tu propósito. ¿Sí? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Si tú sigues leyendo la historia, fueron librados de manera milagrosa de las manos del rey de Babilonia. ¿Y tú crees que Dios te deja, Dios te abandona si tú te pones firme, si tú sigues siendo leal a Él? Pon tu confianza y tu fe en el único y verdadero. Pon tu confianza en el único Dios que te puede salvar de la muerte. Pon tu fe en Jesús, el único nombre dado a los hombres, en quienes puedes ser salvo. Es el mismo hoy y para siempre, así como era antes, en el tiempo de Daniel. En Él no hay variación de sombra en ningún momento. Y déjame decirte, así como Dios salvó a este grupo de resistencia, ¿sí?, así Dios
te puede salvar también a ti. La palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo puede pasar, todo pasará, pero su palabra no pasará. Mantente firme en tu creencia, mantente firme en tu fe, no te dejes influenciar, no te dejes contaminar, no te dejes que se te desvíe tu mirada. Sí, porque todo lo que está pasando en este momento, no temas. Todo está bajo el control de Dios. Todo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en lo que Dios de antemano ha preparado. De mantenernos firmes en lo que Él nos dejó en su palabra. Hay cosas que son de este gobierno terrenal, pero hay cosas que no son de este gobierno terrenal. Hay cosas que son de César y hay cosas que son de Dios. Y esto lo que está sucediendo ahora mismo, de la manera como quieren manejar los cultos, ciertamente le tengo que decir al César: esto no es asunto tuyo. Que el Señor le bendiga grandemente, querida iglesia, y que el Señor nos ayude y que nos encuentra fieles en el momento en el que Él vuelve por su iglesia. Amén. Déjame orar para terminar. Señor, yo te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tocar ahí los corazones donde llegó tu palabra, Señor. Gracias por moldearnos todos los días un poquito más, Señor. Y ayúdanos a hacer este barro en tus manos, Señor, para ser moldeados conforme a tu voluntad, Señor. Lo que te pido en esta mañana, Señor, que tú nos des un corazón valiente, un corazón que se levanta para resistir a las influencias de este mundo que tan subliminalmente quieren entrar adentro de la iglesia, o que ya han entrado, Señor. Guárdanos, Señor, de no pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de no desviar nuestra mirada. Señor, guárdanos de que este libro, Señor, nunca se aparte de nosotros. Guárdanos, Señor, en tus sendas y protégenos en este momento. Yo te pido, Señor, que tu hermoso rostro resplandezca sobre la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Que tu paz reine en sus corazones en medio de este tiempo tan difícil que en muchos países aún está vigente la cuarentena, Señor. Y te pido, Señor, que tu misericordia nos alcance todos los días, Señor. Que son nuevas todos los días, cada mañana, esto lo sabemos, Señor. Y te pido, Señor, por el favor para tu pueblo. Ayúdanos a serte fiel en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y de mantener nuestra postura, nuestra fe.
Danos este corazón que hemos podido ver en la historia de Daniel y de sus amigos, Señor. Ayúdanos de tal manera como tú ayudaste a ellos. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Siguen adelante. Vamos a seguir dándoles las noticias a través del chat, ¿sí? Los que son miembros de esta congregación, los que nos escuchan por primera vez hoy, déjame decirte que puedes puedes escuchar todas las prédicas porque la hemos subidas al canal YouTube en Iglesia Renacidos Basel. Nos puedes seguir ahí, invita a tus familiares, a tus amigos para escuchar palabra de Dios y de esta manera ser bendecidos. Amén. Que tengas un lindo día junto con tus seres queridos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.